Hola, bienvenidos al estudio de Romanos. Estamos en el capítulo 3 y preguntamos si hay algo de lo cual podemos enorgullecernos en nuestra relación con Dios. ¿Podemos enorgullecernos de nuestras obras? ¿De qué podemos enorgullecernos? Romanos capítulo 3, 27 al 31. Dice así, en la Reina Valera: ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Esta sección a menudo ha sido utilizada para respaldar la doctrina de que somos justificados por la fe y no por nuestras obras. En otras palabras, somos salvos por la fe y no por las buenas obras que hagamos. Pero vamos a mirar un poco más detenidamente este pasaje. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo? Cuando ven ustedes la palabra ley, se refiere a la Torá. Y básicamente, cuando habla de las obras de la ley o obras en esta sección, se refiere a obras de la Torá, a ciertas prácticas que distinguían a los judíos como pueblo del pacto de otras naciones. Ellos entendían que lo que los identificaba y les ponía una especie de sello, de marca que otros, los pueblos paganos, podían ver que ellos eran el pueblo apartado de Jehová, eran estas prácticas, que eran las obras de la ley. Y les menciono cuáles eran estas obras, particularmente en el primer siglo. Eran, primeramente, la circuncisión, guardar el sábado, que como ustedes saben empezaba el viernes en la noche y continuaba el sábado. Las leyes de pureza, especialmente las leyes kosher, que tenían que ver con la forma en que se sacrificaba el animal, incluía estas normas de lavado de manos, de preparación de la comida y de qué cosas podían comer. Por ejemplo, no podían comer ciertos animales. Eso eran básicamente las obras de la Torá. Ahora sí veamos con atención esta sección. Versículo 27. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. Jactancia, aquí es una palabra específicamente que se refiere a la jactancia de los judíos, de que ellos se consideraban el pueblo escogido de Dios. Y dice, ¿de qué pueden los judíos jactarse? ¿De acuerdo a cuál ley? ¿Por la de las obras? Es decir, por las obras de la Torá, por circuncisión, alimentación kosher, sábado. No, dice el apóstol Pablo, sino por la ley de la fe. Si algo podemos jactarnos y tener una seguridad de salvación, de justificación con Dios, y hablamos de Jehová Dios, creador de los cielos y la tierra, que se ha revelado a través de la escritura que tenemos en el Antiguo Testamento y encarnado en Jesucristo. Ese Dios, Dios de Israel, justifica por la ley de la fe. Fe en griego es la palabra pistis, que significa dos cosas. Significa fidelidad, significa creer también, ¿ya? Entonces habla de una nueva ley o una nueva ordenanza, digamos, que es la que hace que la persona sea justificada delante de Dios. No es la Torá, es la fe. Versículo 28 dice, concluimos pues. Esta palabra concluimos es una palabra de tipo matemática. Es como la conclusión que uno
saca cuando resuelve un problema de álgebra. Es ese tipo de conclusión, ¿sí? Es como el resultado. Dice, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Entonces está diciendo aquí en el 28 que la persona es reconocida como parte del pueblo de Dios, parte del pueblo del pacto, de este pueblo que tiene una relación eterna con Dios por las obras, no por las obras de la ley, no por las obras de la ley, sino por la fe. En el versículo 29 dice, si Dios es solamente Dios de los judíos, es también Dios de los gentiles. Y repite aquí lo mismo que vimos antes, que Dios no hace acepción de persona. Su plan de salvación es por fe. Ha sido siempre por fe. Y los gentiles no son ciudadanos de segunda categoría en el plan de Dios. No es que los judíos son ciudadanos de primera categoría, con algún privilegio. Eso es lo que está tratando aquí el apóstol Pablo. En el versículo 30 dice, porque Dios es uno, y hace una directa referencia al Shema, Deuteronomio 6, que es algo que los judíos una y otra vez repetían como parte de su oración. Jehová uno es. No es como en los pueblos paganos, que son muchos dioses. No, Jehová uno es. Y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Entonces, el camino a Dios, en ambos casos, sea cual sea la etnia de la persona, es fe.